Y bueno, entonces lo que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un par de ejercicios. Voy a comenzar con el 53. Nos dice, ok, tiene un trozo de hielo de 50 kilogramos que se encuentra a menos 10 grados Celsius. Se coloca una masa igual de agua que está a 10 grados Celsius. La pregunta es, cuando se alcanza el equilibrio térmico entre ambos, se haber derretido todo el hielo, parte del hielo o el hielo no se derrite. ¿Qué piensan ustedes? Ocupamos ciertas variables para poder verlo, ¿verdad? Ciertas constantes. Entonces, ¿cuáles constantes debería buscar aquí? Para empezar a analizar toda esta cuestión de cuánto hielo se derrite. ¿Cuáles constantes necesito? ¿Qué constantes tengo que ir a buscar para poder resolver ese ejercicio? La temperatura. Mm, no, porque primero la temperatura va a ir cambiando. Aquí y segundo ya me las dan. Tengo que el hielo, ¿verdad? Entonces el hielo tiene una temperatura inicial de menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Y hay agua que tiene una temperatura, voy a llamar TO, que también es su temperatura inicial de 10 grados Celsius. Y la temperatura final de ambos es la misma, ¿no, profe? La temperatura final va a ser la misma, es la temperatura de equilibrio. ¿Verdad? Ambos vamos a terminar en la temperatura de equilibrio. Esa es la temperatura final, voy a llamar temperatura de equilibrio. Y que no la conozco, de hecho, pero sé que va a ser la misma para ambos. ¿Y qué más sé? Bueno, sé que ambos tienen la misma masa, por eso simplemente lo voy a llamar, bueno, voy a separarlo. La masa 1, la masa de hielo son 0.5 kilogramos. La masa 2 va a ser la masa agua, también son 0.5 kilogramos. Esos son los datos que ya yo sé por el problema, ¿verdad? Eso es lo que el problema me dice. Ok. Pero entonces, ¿qué datos necesito calcular aparte de esto? O sea, ¿qué otras variables necesito aparte de estas que le estoy enseñando acá? La cantidad de calor, profe. Ok, sí, va a haber intercambio de calor. ¿Quiénes intercambian calor? ¿Qué intercambia calor? El trozo de hielo con el agua. Entonces el trozo de hielo sería como el que pierde calor, ¿no? Ok. ¿Y el hielo le da calor al agua? No, el agua más bien.
Ah, ok. El agua le da calor al hielo. Exacto. Excelente. Entonces, hay un calor que sale del agua y un calor que entra en el hielo, ¿cierto? Entonces tenemos el calor que sale del agua. Segundo. Tengo el calor que sale del agua. Uy, sale del agua. Y más el calor que entra en el hielo. Eso tiene que dar 0. Ok. El calor que sale del agua, ¿qué hace? ¿Le cambia la temperatura o también le cambia la fase? O le cambia la fase, mejor dicho. Ambas. Mm, solo puede hacer una de las dos. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Verdad? El calor que sale del agua, ¿qué le hace al agua? Porque, ¿verdad? Tengo que ver qué es lo que le hace al agua para ver cómo lo calculo. Primero les cambia la temperatura, creo, y ya después como que empieza a cambiar de fase. Exacto, primero cambia la temperatura. Entonces, el calor que sale del agua, primero lo calculo con cambio de temperatura. ¿Cómo se calculaba ese calor con cambio de temperatura? Esa es masa por cantidad, por calor específico, por el delta T, ¿no? Exacto, tengo T de equilibrio menos la TO, que es la T inicial del agua. Ok. Esa es una. Ahora, la pregunta es, ¿el agua se empieza a congelar? Después de cambiar de temperatura, cuando llega la temperatura de equilibrio, ¿será que se congela? ¿O será que el otro agua será que el hielo se derrite? Vamos, el calor del hielo. Cuando le entra calor al hielo, ¿qué es lo primero que hace ese calor? Y va a empezar a derretir el hielo, básicamente. De una vez, el calor empieza y entra y empieza a derretir. No, le va a empezar a cambiar la temperatura, Ok, primero le el cambia la calor. temperatura, exacto. Bueno, sí, la temperatura. Y luego cuando llegó a la temperatura, ¿a cuál temperatura tiene que llegar el hielo? Cero. Tiene que llegar a 0, ¿verdad? Entonces, y tengo la masa 2 para el agua. Por acá tengo que para el hielo tengo la masa 1, que sería el hielo, con un calor específico de hielo, ¿verdad? Entonces aquí tengo que separar el calor específico del hielo con respecto al calor específico del agua, ¿verdad? Porque son calores específicos diferentes. ¿Ok? Y entonces al hielo primero, entonces va a llegar hasta 0 grados Celsius y luego, ¿verdad? Saliendo desde la temperatura inicial. Y cuando llega a 0 grados Celsius, ahí está la cuestión. Puede ser que empiece a derretir, puede ser que empiece a congelarse el otro. Puede ser que el otro haya llegado a la temperatura que la temperatura de equilibrio sea 0. Entonces necesitamos ver cuál de las dos, tengo dos opciones. El hielo llega a 0 y después empieza a derretir, ¿verdad? O la otra opción es el agua llega a 0, ¿verdad? Y después se empieza a congelar. Entonces tengo que ver qué es lo que está pasando, si se congela el agua o se derrite el hielo. ¿Ok? ¿Alguna idea de cómo puedo escoger cuál de las dos opciones es lo que sucede en realidad? ¿Qué necesito saber para ver si lo que pasa es que el hielo se derrite o si es que el agua se congela?
¿Alguna idea de en qué me tengo que fijar? Aquí es donde, ¿verdad? Ya están en pantalla las constantes que yo les decía que en las que me tengo que fijar para ver qué es lo que sucede. La pregunta es, ¿cuáles son esas constantes que me pueden decir qué es lo que sucede? ¿Alguna idea de cuáles son las constantes que necesito revisar? ¿Qué La informa- verdad no estoy segura, profe. No está segura. Ok, ¿qué información me hace falta aquí? ¿Qué de todas esas letras que están ahí no conozco? ¿Cuál es cuál? La TO, TO sería 10 grados Celsius. Ahí está, debajo de donde dice agua. entonces la TE es la que no conozco. Ok, la temperatura de equilibrio no la conozco, muy bien. Eh, pero esa no es una constante, esa yo la tengo que averiguar con el cálculo. El calor específico, bro. El calor específico, ¿verdad? Esa sí es una constante. Entonces, el calor específico es el que me va a decir cuál es el caso que gana. ¿Ok? Entonces, busquemos aquí calor específico, aquí está. Entonces, tengo calor específico para hielo, menos 2100. Y calor específico para agua, 4186. Agarremos esos dos valores. Vámonos aquí. Entonces, el calor específico del agua, 4186. Calor específico del hielo, 2100. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este número, el calor específico? ¿Qué era lo que definía el calor específico? El calor específico no es lo que, cuánto calor le tengo que meter a un kilogramo de materia, creo que es, Ujú. para que suba un Celsius. Exacto, justamente eso es. Entonces la pregunta es, ok, yo tengo medio kilo de agua y medio kilo de hielo. ¿Qué va a llegar primero a 0 grados Celsius? ¿El agua o el hielo? Según el calor específico. El hielo. El hielo. El hielo va a llegar primero al 0 grados Celsius, ¿verdad? Porque el hielo tiene la mitad básicamente del calor específico que el agua. Entonces, el hielo llega hasta 0 y todavía el agua está como a 5 grados Celsius, ¿verdad? Apenas ha bajado como la mitad de la temperatura que tenía. Entonces, lo que vamos a tener es el caso arriba. El hielo llega hasta 0 y aún así al agua le queda un montón de calor para dar. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con ese caso. Ahora, yo no sé si el agua va a llegar hasta 0 también. Necesito ver este calor de vaporización. Perdón, de vaporización no, de fusión. ¿Verdad? Es un calor latente de fusión porque el hielo se está derritiendo. Entonces busquemos el calor de fusión para el agua. Está acá. Entonces dice, para el agua la fusión me da 3.33 por 10 a la 5. Aquí. Entonces pongámoslo acá.
El calor latente de fusión va a ser 3.33 por 10 a la 5. ¿Ok? Ay, ahí está. Comparemos eso con los números de arriba. 3,33 por 10 a la 5 sería 333. 1, 2, 3. 333.000 julios por cada kilogramo. Entonces, si yo digo que, bueno, entre el hielo y el agua, el hielo llega a 0 cuando el agua bajó la mitad, ¿verdad? Los dos empiezan en 10, solo que el hielo empieza en menos 10 y el agua empieza en 10 positivo. Entonces, cuando el hielo llega hasta 0, el agua apenas ha dado la mitad del calor que tiene para dar, ¿verdad? Llegó hasta 5. Ahora, para derretir todo el hielo, yo necesito darle 333.000. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Voy a derretir todo el hielo o solo una parte del hielo se derrite? O sea, mientras el agua le va dando calor al hielo, le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando calor, el hielo empieza a derretirse, el agua sigue bajando de temperatura. Ya vimos que lo que pasa es que el hielo se derrite, no que el agua se congela, pero entonces, ¿ustedes creen que le quede suficiente calor al agua como para llegar a derretir todo el hielo? O más bien, el hielo empieza a absorber y absorber y absorber calor, y al final lo que va a terminar es con agua en 0 grados Celsius y con cierta parte del hielo derretido. ¿Cuál de las dos opciones creen que va a pasar? ¿Entienden la diferencia entre ambas? Profe, pero no es como que, digamos, el agua va a ir derritiendo el hielo, entonces como que esa agua que se derrite se va a ir sumando al agua que está derritiendo el hielo, entonces al final todo es agua, digamos. Ah, no, porque el agua que se derrite el hielo está a 0 grados Celsius. Entonces, no puede aportar calor para que el hielo se derrita, porque está a la misma temperatura que el hielo. Ya está en equilibrio con el hielo. Entonces no se va a derretir todo. Exacto, no se derrite todo. ¿Y hasta qué temperatura esperamos que llegue el agua? ¿Cuál va a ser la temperatura de equilibrio del agua? A cero, para que esté igual el hielo, ¿no? A 0. Entonces ya descubrimos cuánto era la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito demasiado calor para poder derretir ese hielo. Pero entonces aquí yo no tengo la masa total del hielo. Aquí hay una masa por la parte de hielo que se derrite. No se derrite todo el hielo, pero hay una parte que se derrite. ¿Ok? Y yo no conozco cuánta es esa masa que se derrite. De hecho, eso es lo que me piden aquí. ¿Cuánto hielo se derrite? Bueno, esa es la masa que hay acá. Entonces ya podemos resolver la matemática. No sé dónde poner esto de acá. Entonces, ¿qué me dice la mate? Bueno, quitemos todo lo que se haga cero. Entonces esto de aquí se quita. Cuando reporto aquí, el primero es 0 y el segundo que hay con un negativo enfrente. Lo mismo le pasa a este aquí. El primero es 0 y el segundo que hay con un negativo enfrente. Y listo. ¿Sí? Y entonces ahora voy a pasar al otro lado al igual. Todo lo que no tenga masa de hielo derretido, ¿verdad? Entonces, estas dos de aquí las paso a sumar al otro lado. ¿Okay? Y ahora simplemente mando a dividir el calor latente de fusión. ¿Verdad? Aquí, un segundo. Y lo divide todo. ¿Verdad? Entonces ya lo podemos calcular. Dice, ok, entonces tengo la masa del agua, eran 0.5 kilogramos. Calor específico del agua, 4186. Temperatura inicial del agua, 10 grados Celsius. Por perdón, más masa del hielo, 0.5 kilogramos. Calor específico del hielo, 2100. Por la temperatura inicial, menos 10 grados Celsius. Okay. Y eso lo divido entre el calor latente de fusión, o sea, 3.33
por 10 a la 5. ¿Cuánto les da esto? 0,03. Perfecto. Entonces se derrite 0,03 kilogramos de hielo. O sea, tengo 500 gramos, solamente 30 gramos de hielo se derritió. Sí, se entiende qué pasa cuando entonces hay cambio de fase en medio de la calorimetría. Aquí hay que tener mucho cuidado porque entonces hay que ver si sucede una cosa o si sucede la otra, ¿verdad? Hay que poder ver si lo que va a suceder es que se derrite todo el hielo o si solo se derrite una parte o qué es lo que está sucediendo. Siempre hay que poder preguntar eso. Okay. Muy bien. ¿Dudas? Quedó bastante claro, profe. Ok, qué dicha. Muy bien, entonces avancemos. ¿Qué tengo acá? Acá tengo otro ejercicio. Este es un ejercicio de conductividad térmica. Entonces me dice, ok, la pared de una casa consiste en un bloque sólido de concreto con una capa externa de ladrillos y una capa interna de aglomerado, como se muestra en la figura. Si la temperatura exterior del día es de menos 10 grados Celsius, y la temperatura interior es de 20 grados Celsius, ¿cuánta energía se conduce en una hora a través de la pared con una dimensión de 3.5 por 5 metros? Entonces, aquí tengo que en el lado interno de la pared tengo 20 grados Celsius, en el lado externo de la pared tengo menos 10 grados Celsius. Entonces aquí ya hay una flechita que me indica, bueno, que el calor va a ir de la parte interna hacia afuera. ¿Ok? Aquí me dicen entonces cuál es el grosor de cada una de esas partes. ¿Ok? Y bueno, entonces necesito la conductividad para cada uno de sus materiales. Entonces, ¿qué materiales tengo? Aglomerado, concreto y ladrillo. Entonces vamos y buscamos eso en las tablitas. Sería esta. Entonces tengo concreto, ladrillo, concreto y aglomerado. Aquí está. El ladrillo 0.71, el concreto 1.3 y el aglomerado 0.059. Ok. Entonces sería 0.71, 1.3 y 0.059. Ok, entonces démosle sus nombres. Esta es la conductividad térmica del ladrillo. Ok. Esta es la conductividad térmica del concreto. Ok. Y esta última era entonces la conductividad térmica del aglomerado. Muy bien, entonces tengo esas tres conductividades térmicas. Ok. A mí me están pidiendo cuánta energía se conduce en una hora. Yo lo que tenía era entonces que el calor, ¿verdad? Que se conduce en calor en un tiempo dado y eso lo iba a ser igual a
la conductividad térmica, el área, el cambio de temperatura. Pongámoslo así, temperatura interior menos temperatura exterior. Profe, ahí esa fracción se vuelve una sola, ¿verdad? Sí y no. Sí, normalmente se puede volver una sola. Pero, ¿cómo se llama esto? Aquí como yo lo que quiero es la energía, me interesa solo la Q. Yo puedo usar esta fracción como el valor del problema, ¿verdad? Lo que el problema me pide. Pero para este problema en particular, ahí me dice que quiero la energía que sale durante una hora. Entonces ya me da el tiempo. El tiempo es una hora, ¿verdad? O sea, 3600 segundos. Sí, ¿se entiende? Entonces, para este ejercicio en particular, sí me interesa calcular por aparte la Q, separarla de la fracción. Poniendo aquí las variables, voy a seguir aquí con las variables. La temperatura interior, entonces serán 20 grados Celsius. La temperatura exterior son 10, perdón, menos 10 grados Celsius. Y, ok, el área, ¿cómo calculo el área? La de ladrillo, profe. ¿Cómo la de ladrillo? ¿En qué sentido? Que si el área que quiere calcular es la de ladrillo, es que me perdí. No, el área de la fórmula. ¿Cuál es el área que hay aquí en la fórmula? ¿A qué se refiere esa área ahí en la fórmula? Cuando la fórmula dice área, ¿qué es lo que yo tengo que andar buscando? El área de todo el conjunto. Ajá, el área de la pared. ¿Logran ver ahí en el enunciado cuánto es el área de la pared? Lo hago un poco más grande. Sí, profe, ahí 3.5 por 5 metros. Exacto, 3.5 por 5 metros, o sea, 5 por 5, 25, lleva un 2, 5 por 3, 15 y el 2 que lleva 17. 17.5 metros cuadrados. Hasta se multiplicar. Muy bien. Entonces, ese es el área. Ok, aquí tengo las Ks de la conductividad para cada uno de los materiales, ¿verdad? Ladrillo, concreto y el aglomerado. Ok, muy bien. Y entonces me faltan los espesores, pero aquí entonces tengo los diferentes espesores. Para el ladrillo, entonces el espesor del ladrillo, solamente voy a poner el espesor del ladrillo son 7 centímetros. Si lo pongo en metros sería 0.07. Okay. Es el espesor del ladrillo. El espesor del concreto, le voy a poner simplemente CON, porque es demasiado largo ese nombre. Para el concreto el espesor son 15 centímetros, lo pongo una vez en metros, 0.15 metros. Y el aglomerado tiene un espesor mucho más pequeño, el aglomerado tiene entonces un espesor de, lo voy a poner simplemente
AGL. Este es el aglomerado. El aglomerado tiene un espesor de 2 centímetros. O sea, 0.02 metros. Ok, entonces ahí están los espesores. Tengo los diferentes espesores para los diferentes materiales. Ok. Y entonces yo quiero el calor total que se escapa. Ok. Pero entonces este ejercicio en general nunca me ha gustado mucho porque yo no sé ni tengo forma de saber cuál es la temperatura aquí en el medio de estas, entre las diferentes capas, ¿verdad? Normalmente cuando yo lo resuelvo, siempre lo he hecho de la misma manera y siempre me quedo con la misma duda. No hay forma de saber cuál va a ser la temperatura aquí en el intercapas. ¿Ok? Yo solo sé que afuera se mantiene a menos 10 grados Celsius y que adentro se mantiene a 20. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que todas las capas sienten esa diferencia de temperatura. Entonces aquí tengo esto, lo tengo para el aglomerado, ¿verdad? Luego una fracción parecida va a ser la conductividad del concreto. Con el grosor de concreto. Okay. Y una fracción parecida va a ser entonces la fracción que tengo para el ladrillo. Tengo que agregarle entonces también la conductividad que tiene el ladrillo. En general, uno sí pensaría que el concreto, ¿verdad?, está a una temperatura diferente, pero bueno, no tenemos forma de calcularlo. Entonces vamos a suponer que no, que se mantienen las mismas diferencias de temperatura. Okay. ¿Se entiende lo que hice entonces? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es considerar la conductividad de cada una de las partes. Y aquí hay algo que puedo sacar a factor común, que es la A y la temperatura. Entonces voy a sacar eso a factor común. Y mando de una vez el tiempo a multiplicar. Entonces, me quedaría más o menos de la siguiente manera. La temperatura, y entonces aquí adentro simplemente quería la K del aglomerado dividido entre la X del aglomerado. La K del concreto dividido entre la X del concreto. La K del ladrillo dividido entre la X del ladrillo. Okay. ¿Cómo vemos esto? El tiempo lo voy a mandar de una vez a multiplicar. Ahí, entonces hay un mega paréntesis acá. Ahí, entonces es como calcular una K entre X global, para que considere las diferentes interfaces que hay. Pero bueno. Ok, entonces ya eso lo podemos meter en la calculadora. Decimos, ok, el tiempo es una hora. 3.600 segundos. El área 17.5 metros cuadrados. La temperatura en el interior son 20 grados Celsius menos. En el exterior son menos 10 grados Celsius.
Y multiplica el mega paréntesis, tengo K del aglomerado 0.059 dividido entre el grosor del aglomerado 0.02 más K del concreto 1.3 dividido entre el grosor del concreto 0.15 más la K del ladrillo 0.71 dividido entre el grosor del ladrillo 0.07. ¿Okay? ¿Cuánto les da eso? Aquí recordemos que aquí hay un paréntesis. $4.1 por 10 a la 7. 4.1 por 10 a la 7. Esa es la cantidad de calor ¿verdad, Julius? Esa es la cantidad de calor que sale durante una hora. ¿Okay? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. No sé si hay algún otro ejercicio que quieran revisar o si sigo viendo en el libro. Profe, tal vez uno como el primero, que es con cambio de fase y eso. Yo creo que ya en este, bueno, tal vez este. Este está interesante, este es diferente, no es exactamente calorimetría, pero está bonito. Aquí. Entonces, ese es el enunciado. Entonces, está ahí separado por la imagen. ¿Qué es lo que tenemos acá? Dice, ok. Y tengo 1 kilogramo de material, que la masa, entonces es 1 kilogramo. ¿Sí? Y esa sustancia sigue esta gráfica, ¿verdad? Entonces, en el eje vertical tengo temperatura, en el eje horizontal tengo energía. ¿Okay? Y entonces la cuestión es la siguiente, hay que determinar el punto de fusión, el punto de ebullición en unidades y expresar en unidades del sistema internacional el calor específico para las distintas fases. Entonces, ¿cómo podemos determinar el punto de fusión? Viendo esta gráfica, ¿dónde podría estar el punto de fusión?
Viendo la gráfica. ¿Dónde podría estar o el punto de fusión o el punto de ebullición o algo por el estilo? Profe, Ujú. tal vez en las partes a donde la gráfica es constante, Exacto. está recta. Donde la gráfica es constante. Entonces tengo aquí a 10, 110 grados Celsius y a 140. Entonces, y una 2 va a estar a 110, perdón, 110 grados Celsius, para uno de los dos puntos. Y el otro punto, el punto de ebullición, estará a la otra temperatura. Ahora tengo una de 110 y otra de 140. ¿Cuál va a ser cuál? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál pongo con ebullición? ¿Cuál pongo con fusión? 140 con ebullición y 110 con fusión. Exacto, 140 ebullición, 110 fusión. Muy bien. Ahora me dice, ok, ¿cuál es el calor específico en las distintas fases? ¿Cómo creen ustedes que puedo yo calcular cuánto calor le toma a esto para subir 1 grado Celsius en cada fase? ¿Verdad? Las distintas fases serían entonces las zonas donde la línea está inclinada, ¿verdad? Porque al aumentar calor, aumenta la temperatura. Entonces, la primera línea inclinada sería cuando es, ¿cómo es que llama esto? Ay, cuando es líquido. La segunda sería entonces cuando, perdón, cuando es sólido. La segunda sería cuando es líquido y la tercera sería cuando es gaseoso. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular cuánto calor le toma a este material y cambiar de temperatura? El calor específico, ¿cómo lo puedo sacar de aquí? Di, profe, tenemos todos los datos, ¿verdad? Tenemos Q, tenemos la masa que es 1 kilogramo y la diferencia entre la temperatura se saca con la gráfica. Muy bien, exacto. Entonces, yo tengo, como dice la compañera, Q igual MC delta T. ¿Verdad? Entonces, si yo ando buscando la C, yo simplemente despejo de acá. Paso la M a dividir, paso el delta T a dividir y queda la C solita. Excelente. Entonces, tengo que ir fase por fase. ¿Cuánto es el calor, por ejemplo, aquí en esta fase? ¿Cuánto calor en la primera fase considero? ¿Cuánto es Q?
¿Cuánto calor le metí en esa primera fase? Se saca la diferencia 0,2 menos 0 o algo así. Sí, exacto, menos 0,2 menos 0. Entonces, el calor, ¿ok? Entonces para sólido, o para la primera fase, sí es sólido. Para sólido, entonces tenemos, el calor total va a ser 0,2 menos 0 entre 1 kilogramo por, y entonces tenemos las temperaturas, 110 menos 100. ¿Cuánto les da esto? 0,02. 0,02. Entonces tenemos julios por kilogramo por grado Celsius. Muy bien. Y para el para el líquido, ¿cómo sería? ¿Cuánto calor uso para el líquido? 1,2 menos 0,6. Ok, muy bien. ¿Y cuánto es entonces el rango de temperaturas? ¿140 menos 110? 140 menos 110. Muy bien. ¿Cuánto le da? 0,02. 0,02. De nuevo. De nuevo. Sí, profe, a mí me da igual. Un segundo, eso está raro. No debería dar igual, debería dar como la mitad. Un segundo. Sí, tiene que la mitad. Qué loco, ¿por qué? Ok. No tiene sentido.
¿Por qué está dando así? Bueno, ok. Ok, dio lo mismo. No entiendo cómo, pero lo dio. Tal vez había que utilizar otras temperaturas, profe, o no sé. No, no, sí, sí da lo mismo, pero qué raro. Bueno, Sainz sí da lo mismo, pero qué raro. No, o sea, el cálculo está bien planteado. Eso es lo que más me extraña. No importa, bueno, pasemos al último. Para el gaseoso. ¿Cuánto sería entonces? Entonces aquí tengo un 2 menos 1.8. Llego a 160 y salí de 140. ¿Cuánto les da? Cero coma cero uno. Espérese un segundo, ya vi dónde está el error. 0,01. Ajá, ok. Sí, ya vi cuál es el error. Vean que cada rayita aquí abajo el paso es 0.1, ¿verdad? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Entonces aquí no empecé en 0,0, sino que empiezo en 0.1. Entonces el primer cálculo no era 2 menos 0.2 menos 0, sino era 0.2 menos 0.1. Ahora sí, esto va a dar 0.1. Este sí da igual que el último. Listo, ya puedo dormir en paz. Profe, abajo le falta un cero. Ahí está, cierto. Gracias. Ok, uf, eso estuvo cerca. ¿Se entiende? Sí. Y si quiero calcular el calor latente, ¿cómo puedo calcular el calor latente? Eso es Q por masa por L, ¿no? Por latente. Ajá. Q entonces va a ser, ahora para el calor latente, este es el calor específico. Calor específico. Para el calor latente, entonces tengo lo que dice el compañero. Q va a ser igual a M por L. Entonces simplemente me queda aquí Q entre M es igual a L. Entonces para cada uno de los cambios tengo que ver cuánto es el Q. Solamente aquí un pequeño detalle. Aquí acabo de ver que este Q está por 10 a la 4. Entonces aquí hay un por 10 a la 4 factor común. Entonces el resultado queda con ese 10 a la 4. ¿Sí? Nada más como para ser un poco más correctos con las unidades.
Ahora, ¿cuánto fue el calor que le metimos para que cambiara de líquido a sólido? Perdón, de sólido a líquido. ¿Cómo fue, profe? ¿Cuánto fue el calor que le metimos para que pasara de sólido a líquido? Cero coma cero uno. No, ese fue el calor que le metimos mientras que era sólido para que subiera a temperatura. 0,02 es. No, ahí es donde empiezo. Pero el cambio empieza en 0.02 y ¿en dónde termina? 0,60. 0.60. Entonces, ¿cuánto calor le metí? Ok, entonces le meto la diferencia, ¿verdad? 0.60 menos 0.2. Eso lo multiplico por 10 a la 4. Divido entre la masa, que es 1 kilogramo. Eso quedaría 0.4 por 10 a la 4. ¿Cierto? Cierto. Muy bien. Lo mismo hago para el otro cambio de fase. Empiezo en termino en 1.8, empiezo en 1.2. Entonces tengo... ese es el de fusión. Y luego tiene el de vaporización. ¿Verdad? Que llego a 1.8 y ya salgo desde 1.2. Dividido entre 1 kilogramo. Todo esto multiplicado por 10 a la 4. Entonces me quedaría 0.6 por 10 a la 4. Ok. Entonces, ¿se entiende cómo leer este tipo de diagramita? Sí, profe. Perfecto. Y, ok. ¿Dudas? No, profe. Ok. Profe, puede hacer un ejercicio donde sea transferencia de calor, pero por radiación. Por radiación, ok.
Que tengo, hagamos esto para ver. Entonces, empecemos con el 70. El 70 dice, ok, la emisividad de un objeto es de 0.6. Comparado contra un cuerpo de radiación, como un cuerpo negro perfecto, ¿verdad? El negro perfecto, la emisividad es 1. ¿Cuál va a irradiar más, menos o igual? O sea, ¿cómo sería la emisividad entre la radiación entre estos dos objetos? Tengo este cuerpo con emisividad 0.6 y está el cuerpo de, ¿cómo se llama eso? Un cuerpo negro que emite con una emisividad de 1. ¿Cuál irradia más? ¿O irradian igual? Estamos hablando de que el objeto negro va a irradiar más, igual o menos que el objeto de 0,60. Sí, eso es lo que estamos preguntando. ¿Cuál irradia más? ¿Un objeto negro? ¿Negro perfecto? ¿O este que tiene 0.6 de emisividad? Yo creo que el negro perfecto, ¿no? El negro Sí, el negro perfecto. perfecto irradia más. Perfecto, exacto, así es. Entonces ahora me dice, bueno, calcule la potencia irradiada por el cuerpo negro y por la razón de potencia entre el cuerpo negro y el cuerpo y este objeto, ¿verdad? De 0.6. Entonces yo lo que tengo es que la potencia entonces va a ser la emisividad por sigma. ¿Dónde está? ¿Vale? Emisividad por sigma y por el área por la temperatura a la 4. ¿Sí? Esa es la potencia. Entonces yo lo que quiero es la potencia y la razón entre la potencia del cuerpo negro entre la potencia de de esta emisividad, no sé, de este objeto. ¿Sí? Entonces básicamente tengo la emisividad del cuerpo negro por el mismo sigma, voy a usar el mismo área, voy a usar la misma temperatura y la divido entre la emisividad de este objeto que va a tener el mismo sigma, el mismo área, la misma temperatura. ¿Sí? Porque eso es lo que me están pidiendo. La razón, cuando me piden una razón, lo que me piden es que divida cosas. Entonces, la razón de la potencia del objeto negro, del cuerpo negro, con respecto al objeto este. El cuerpo negro tiene una emisividad de 1, este objeto tiene una emisividad de 0.6. Y bueno, 1 entre 0.6, ¿cuánto le da? 1.7. 0.7. 1.7. 1.7. Muy bien. Okay. Eso estaba muy fácil. Pero bueno, veamos este otro. Aquí dice, ok. Tengo una lámpara que tiene una potencia de 100 watts. ¿Verdad? Y dice que emite con esta potencia si la temperatura del entorno es igual a 20 grados Celsius. Luego me dice, bueno, pero la potencia va a ser de 99.5 watts cuando la temperatura del entorno sube a 30 grados Celsius. Okay.
Me dicen, en ambos casos tengo la misma temperatura del objeto, ¿verdad? El filamento de la lámpara siempre está igual. Entonces, quiero saber cuál es esa temperatura. ¿Se les ocurre cómo calcularlo? Profesor, se hace con potencia neta, ¿no? Que eso incluye la temperatura de entorno a la 4 menos la temperatura a la 4. Exacto, aquí esta es la potencia neta, ¿verdad? Como dice el compañero, la potencia neta, entonces es lo que vimos antes con la temperatura del entorno menos la temperatura. Para ver qué está haciendo es. Ok. Ajá. La temperatura del entorno menos la temperatura del objeto. Ajá. Yo puedo ver que esta es la temperatura neta para en ambos casos, ¿verdad? Entonces yo quiero la temperatura del objeto. ¿Se les ocurre cómo? Hay una pista, el ejercicio pasado ayuda mucho a resolver esto. O sigue la misma lógica que es. ¿Cómo puedo averiguar esa temperatura? Se podría utilizar la potencia neta de uno de los dos ejemplos que se tienen para poder despejar T. Sí, pero hay un pequeño problemita. No sé si han notado que no conozco ni la emisividad ni el área. Los vuelvo a dividir, profe. Sí, exacto. Al dividirlos, entonces yo tengo la potencia neta 1 con la temperatura ambiente 1 y la potencia neta 2 con el temperatura ambiente 2. Entonces, si yo los divido entre sí, ¿sí? Eso tiene una ventaja, ¿verdad? Siempre tengo que tener claro cuál es el 1 y cuál es el 2, obviamente. Este es el 1, este es el 2, ¿verdad? Y los separo entre sí.
Pero entonces al dividirlo, entonces sigma, área y emisividad se cancela. Yay, se cancelan. Muy bien, entonces al cancelarse la ecuación se simplifica un montón. Ok, sigo teniendo una fracción, solo que ya no están estos tipos de acá. Ok. Y mi incógnita sigue siendo esa temperatura acá. Ok. Y a partir de aquí despejo. ¿Cómo lo despejarían ustedes? ¿Qué hago para despejar? Podría mandar el TE2 a multiplicar al otro lado. Exacto, entonces ese sería el primer paso. Mientras mis perros se matan abajo. Y mando esto aquí a multiplicar. Muy bien. Luego distribuyo. Uy. No, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me quedo con el perro que sobreviva. Distribuyo esto. Uno queda con este y el otro queda aquí. Y ahora sí, entonces vuelvo a reacomodar. Mando de un lado al igual todo lo que tiene la temperatura. Mando al otro lado al igual todo lo que no tiene esa temperatura. Mm. Entonces, esto pasa a sumar al otro lado y esto aquí pasa a restar. Okay. Y, del lado derecho puedo sacar a factor común una temperatura de equilibrio. La temperatura, mejor dicho. Entonces quedaría más o menos así. ¿Verdad? Y eso lo mando a dividir. Y a ver cómo lo hacemos. Mando todo esto aquí a dividir. Queda una fracción horrible, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Y todo eso lo meto en la raíz cuarta. Para que quite ese 4 acá. Pero aquí tiene entonces un cuatrito.
Ok. Qué una fracción horrible, pero bueno, que la vamos a hacer. El 1 era 100 y 20, el 2 es 99.5 y 30. Entonces vamos calculando todo esto. Entonces 100 sobre 99.5 es... Sí. Temperatura 2 es 30 a la 4. A la 4 menos 20 a la 4. Todo eso dividido entre 100 sobre 99.5 menos 1. ¿Cuánto les da esta fracción así por sí sola? Primero hagamos eso. Bueno, entonces entre la raíz cuarta. Así. ¿Cuánto les da toda esa mega fracción? Esa raíz enorme. Me dio 106,81. 106,81 grados Celsius. El despeje fue poco convencional, pero bueno, funciona. ¿Dudas? No, profe, ninguno. Perfecto. El resultado sí está bien por aquello. Excelente. Muy bien. Yo creo que lo podemos dejar por acá. ¿Les parece? A menos de que quieran revisar un último ejercicio, pero lo podemos dejar por acá. ¿Y les llegó a todos el enunciado de la tarea? A mi grupo sí, profe. Ok, perfecto. Cualquier cosa, si no lo han visto, No, está en es su lo correo. del ejercicio 39, 60 y 86. Probablemente sí, para su grupo sí. Hay varias versiones de eso. Ah, ok. Bueno, entonces a mi grupo también le llegó, profe. Perfecto. Muy bien, entonces cualquier duda me avisan. También ahí ya está el espacio para que suban la tarea en el entorno. Y nos vemos el lunes. ¿Les parece? Muchas gracias, profe. Lindo día. Gracias, profe. Con gusto. Igual. Gracias, profe. Ahí, profe, se puede acordar de subir la clase. Sí, voy.